Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de las letras en el tiempo. En esta ocasión les contaremos que el énfasis principal del discurso de despedida de Josué, descrito en el capítulo 24 de su libro, fue contra la idolatría. La idolatría cananea era una mezcla estética de religión y tolerancia de los deseos carnales, de tal manera que solamente una persona de gran carácter podía resistir sus ofrecimientos. Baal era su dios principal y Astoret su esposa. Esta era la personificación del principio reproductivo en la naturaleza. El símbolo de Astoret era una vara sagrada, tronco de árbol o cono de piedra que representaba a la diosa. Pero, ¿cuáles eran los aspectos esenciales en la adoración a estos dioses que eran repudiados por el Dios de Israel? No te alejes, que ya comenzamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Los templos de Baal y Astoret generalmente se hallaban juntos. Las sacerdotisas eran prostitutas sagradas y los sodomitas prostitutos del templo. La adoración de Baal, Astoret y otros dioses cananeos consistía en las orgías más extravagantes en que sus templos eran centros de vicio. El mandamiento expreso de Dios a Israel era que destruyeran o desterraran a los cananeos. Josué se dio a la tarea con todas sus fuerzas, ayudándole Dios mismo con grandes milagros. En realidad fue Dios quien lo hizo. Las excavaciones en Yeser entre 1904 y 1909, McAllister, del Fondo para la Exploración de Palestina, halló en los sedimentos cananeos de 1500 años antes de Cristo, anterior a la ocupación israelita, las ruinas de un lugar alto que había sido un templo en donde se adoraba al dios Baal y la diosa Astoret. Era un recinto de 45 por 37 metros rodeado de un muro sin techar, en donde los moradores celebraban sus festejos religiosos. Dentro de los muros había 10 columnas toscas de piedra, de 1,50 hasta 3,30 centímetros de alto, delante de las cuales ofrendaban los sacrificios. Debajo de los escombros de este lugar alto, McAllister halló gran cantidad de urnas que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados a Baal. Todo el recinto entero resultó ser un cementerio de niños recién nacidos. Otra costumbre horrenda era la de los sacrificios de los cimientos. Cuando había que construir una casa, se sacrificaba un niño, cuyo cuerpo era sepultado entre las paredes para traer buena suerte al resto de la familia. Muchos de estos se hallaron en Geser. También han sido encontrados en Megiddo, Jericó y otros lugares. Debajo de los escombros de este lugar alto, McAllister también encontró cantidades de imágenes y placas de Astoret con los órganos sexuales toscamente exagerados para excitar los sentimientos sensuales. El Instituto Oriental, en sus trabajos en Megiddo, cerca de Samaria, halló en los sedimentos de los tiempos del rey Acab las ruinas de un templo de Astoret, diosa esposa de Baal. Los templos de ambos generalmente estaban cerca el uno del otro. A pocos pasos de este había un cementerio en el cual había muchas urnas con restos de niños sacrificados en el templo. Los sacerdotes de Baal y Astoret eran asesinos oficiales de niños. Esto nos viene a aclarar la ejecución de los profetas de Baal por parte de Elías y nos ayuda a comprender por qué el rey Jehú fue tan implacable en el exterminio del baalismo. Los cananeos adoraban cometiendo excesos inmorales en presencia de sus dioses y luego asesinando a sus hijos primogénitos como sacrificios a estos mismos dioses. Parece que en gran parte la tierra de Canaán había llegado a ser una especie de Sodoma y Gomorra en escala nacional. Tal vez nos resulte demasiado drástica la decisión de Dios de mandar a Israel a exterminar a los cananeos, pero cabe preguntarse, ¿era justo que en función de los planes de Dios para su pueblo y la humanidad en general siguiera existiendo una civilización tan malvada de semejante inmundicia y brutalidad? Este es uno de los ejemplos de la ira de Dios en la historia contra la maldad de las naciones. Arqueólogos que han cavado en las ruinas de las ciudades cananeas se preguntan por qué Dios no las destruyó mucho antes. El propósito de Dios al ordenar el exterminio de los cananeos, además de ser un juicio sobre estos, era mantener a Israel libre de la idolatría y de sus prácticas vergonzosas. Dios estaba fundando la nación israelita con un solo gran propósito, el de preparar el camino para la venida de Cristo, estableciendo en el mundo la idea de que hay un solo Dios vivo y verdadero. El saber de letras.
Ya al final de nuestro espacio de hoy, es bueno señalar que si Israel caía en idolatría, habría dejado de tener la razón de existir como nación. Por motivos de precaución, era necesario borrar del territorio los últimos vestigios de este culto perverso e idólatra. Una vez más nos despedimos de ustedes, agradeciendo vuestra compañía e invitándolos a suscribirse si no lo han hecho y dejarnos un me gusta si así lo desean. Un abrazo amigos y hasta pronto. Adiós.